Aquí estamos en esta nueva experiencia de comunicarnos a la distancia, pero gozosos y agradecidos al Señor porque tenemos la oportunidad de reunirnos alrededor de la palabra del Señor a través de la función del Instituto Müller. Tal vez convenga algunas consideraciones previas, y es que, bueno, cada uno desde el lugar donde está, sería muy provechoso que pudiéramos tener un espacio, un tiempo, un lugar donde podamos compartir juntos la enseñanza, que cada uno pueda tener su libro de apuntes, su Biblia. Miraremos constantemente la Escritura y ella nos ayudará y nos guiará en el desarrollo de esta materia. Pero tomar sus propios apuntes es de gran valor, sobre todo en estos tiempos donde la tecnología nos facilita muchas cosas y algunas de ellas estamos apreciando, valorando y usando. Nada se compara con que cada uno tenga su propio método de estudio. Alguien dijo con razón, estudiar es un oficio. Quiso decir que no era solamente recibir información, no era solamente escuchar. Oficio, la misma palabra, significa acción de trabajo. Eso es lo que es un oficio. De ahí viene la palabra oficina. ¿Qué es la oficina? El lugar donde cada uno desarrolla su trabajo. De la misma raíz viene la palabra operario, alguien que está realizando una tarea. Eso es estudiar. Estudiar no es la actitud pasiva del alumno y el maestro o el hermano que nos guía y nos ayuda solamente imparte información. Por eso anhelamos que cada alumno ponga todo el empuje para que se produzca la enseñanza, que al fin y al cabo es un ida y vuelta. Es recibir información, es tamizarla, es discernirla, es pasarla por el filtro y al fin y al cabo reproducirla con nuestras propias palabras. Por eso cada uno debiéramos buscar el ámbito propicio en nuestros lugares y tener los elementos que nos permitan y nos ayuden a realizar esta maravillosa experiencia que es aprender. Muy bien, comenzamos con la materia de hermenéutica. La hermenéutica, si nosotros la tuviéramos que definir, diríamos que, según el diccionario, es la ciencia de la interpretación, cosa que en realidad no nos ayuda mucho, requiere alguna explicación más, pero es la traducción de un vocablo griego que significa, al traducirlo, interpretar, declarar, explicar. Quiere decir que la hermenéutica en realidad son normas sin principios para interpretar un escrito. Nosotros, por supuesto, desarrollaremos la hermenéutica bíblica, cómo entender la palabra del Señor. Para ordenarnos de alguna manera en el desarrollo de la materia, la dividiremos en 6 aspectos. En primer lugar, la relevancia de la interpretación. En segundo lugar, la razón. En tercer lugar, los requisitos. En cuarto lugar, los riesgos. En quinto lugar, la realización. Y en sexto lugar, los recursos para interpretar. Leemos un pasaje en la palabra de Dios, en el Evangelio según Lucas,
en el capítulo 24. Allí tenemos la declaración de una conversación que el Señor Jesús tuvo con dos discípulos que iban camino a Emaús. Él allí realizó interpretación, lo cual para nosotros, su manera, su forma de interpretar es primordial, y por eso partimos desde allí para mirar la relevancia de la interpretación, la importancia, lo sobresaliente de la interpretación de la Escritura. Muy bien, leemos entonces en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 24, vamos a comenzar la lectura en el verso 25. Dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba. Aquí tenemos el término que nos introduce en el término declarar. Les interpretaba, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Veamos un poco los resultados. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba por el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Cuánto nos ilumina este pasaje? Tal vez sea un momento oportuno, en medio del desarrollo de nuestra clase, tener un momento de oración y pedirle a Dios que nos ayude, nos guíe en el desarrollo de esta materia cuya relevancia quisiéramos considerar. ¿Oramos? Te damos gracias, nuestro Dios, por tener tu palabra, y anhelamos que el Espíritu nos ayude iluminándonos para entenderla, y para que en este tiempo juntos podamos oír tu voz. Que forme nuestra vida, alimente nuestro corazón y nos guíe en la adoración y el servicio a tu nombre. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tal vez aquí tengamos una definición maravillosa de lo que es la hermenéutica y lo que ella en realidad implica. El Señor se junta a aquellos dos caminantes y les pregunta, dice, ¿qué conversación es esta que ustedes tienen? En ese término que solía traducirse en aquel tiempo, ¿qué prácticas tenéis entre vosotros? Y les dice algo, ¿y por qué estáis tristes? Ellos le cuentan, dice, le informan, dice, eres el único forastero. Nosotros no lo hemos leído todo porque queremos centrarnos principalmente en la interpretación que Jesucristo hizo, y ellos le dicen, eres el único forastero que no sabe lo que ha sucedido. El Señor dice,
¿Qué cosas? De Jesús Nazareno. Y ellos dicen, bueno, todo lo que sentía su corazón, ellos esperaban que él fuera el Mesías. Y ahora ya el tercer día que ha acontecido que los gobernantes crucificaron al que nosotros creíamos que era nuestro Mesías. Y entonces allí nosotros tomamos la lectura. El Señor le dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y el verso 27 nos cuenta lo que hizo el Señor. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba. ¿Por qué no dice les interpretaba? ¿Por qué dice les declaraba? Porque el traductor toma la palabra y ve cómo la interpretación se hizo manifiesta, cómo se expresó, a través de lo que Jesucristo les dijo. Pero en realidad el vocablo en el original tiene la idea de que les iba interpretando. ¿Cómo interpretó el Señor? Les contó la experiencia que él había tenido cuando estaba en la cruz, lo que sintió, cómo pasó por la experiencia de la muerte física, cómo volvió a la vida. No hizo eso el Señor, porque en realidad eso hubiera sido el relato de su experiencia. Por eso acá tenemos un ejemplo claro de interpretación. ¿Cómo interpretó el Señor? Dice la Escritura que comenzó desde Moisés, una referencia a los 5 libros de la Biblia, a la Torá, a la ley, y siguiendo por todos los profetas, les interpretaba lo que de él decían. Quiere decir que el Señor, al interpretar, ¿qué hizo? Hizo exégesis. Aquí aparece otra palabra, sinónimo de hermenéutica. Pero si ustedes quieren, íntimamente ligada a la hermenéutica, no es un sinónimo gramatical, pero es un sinónimo de propósito, de objetivo, porque ¿qué es la exégesis? La misma palabra significa, es una palabra compuesta, es una palabra transliterada del griego. Exégesis es conducir hacia afuera. Quiere decir que la hermenéutica bíblica consiste en hacer exégesis. Es lo mismo hermenéutica que exégesis. La diferencia estriba en que la hermenéutica, la interpretación, son normas, principios para realizar la exégesis. ¿Y qué es la exégesis? Sacar afuera, entender, explicar, interpretar lo que el texto dice. Por eso Jesucristo hizo exégesis. Quiere decir que la hermenéutica son los principios y la exégesis es la práctica de esos principios. Por lo tanto, el Señor se vio a sí mismo en la ley y en los profetas, y luego más adelante dice, incluyendo los salmos, para hablar de todo el Antiguo Testamento, en aquel momento vigente, y empezó a partir del texto de la palabra sacar afuera el significado que demostraba que en realidad la Escritura decía que todo lo que había sucedido no negaba la realidad de que él fuera el Mesías, lo confirmaba. De ahí que él les diga, ustedes son insensatos y tardos de corazón, porque lo que ha pasado no anula la realidad de la esperanza que ustedes tenían de que el Cristo fuera el Mesías, sino lo confirma. Pero lo más maravilloso, y ahí es donde radica la relevancia de la interpretación, es lo que la Escritura produjo, lo que la interpretación del Señor produjo en la vida de ellos. Porque sigue el relato, el Señor entra a quedarse con ellos tal cual ellos se lo solicitaron,
oró en aquel momento y de pronto ellos reconocen que era el Señor y el Señor desaparece. Y ellos nos cuentan lo que produjo la interpretación. Y dicen en el verso 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Este texto no es una negación, sino una reflexión. No ardía no es una negación, sino es una reflexión acerca de algo que había sucedido. Y aquí está la relevancia de la interpretación. Porque la interpretación no es solamente normas para entender un texto. Su finalidad es mucho más profunda y mucho más vivencial. ¿Cuál es la relevancia, la importancia de la hermenéutica? Que no es solamente el entendimiento de ciertos pasajes, sino que al fin y al cabo lo que la hermenéutica tiene como finalidad es que el corazón arda. Una expresión que está llena de imagen, porque así es la Escritura. ¿Qué es arder el corazón? Se enciende el corazón, se pone en movimiento. La finalidad última de la hermenéutica y esencial es que el intérprete tenga un contacto con Dios, tenga un encuentro con Dios. Ese encuentro moviliza la vida. Hoy hay técnicas psicológicas para que las personas se movilicen. Pero esto es un obrar del Espíritu de Dios, no en los sentimientos, sino en el centro de la personalidad. Arde el corazón. Las cosas externas y al fin y al cabo que apuntan solamente a los sentimientos producen chispazos. Pero el viento de las presiones y del sistema hace lo mismo que cuando nosotros prendemos un fósforo y hay viento. Produce un pequeño fuego, una chispa, pero rápido se apaga. Pero cuando la interpretación cumple su finalidad en la vida de nosotros, ahí no hay chispazos, ahí arde el corazón. No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino, cuando nos interpretaba, y dice finalmente cuando nos abría las Escrituras. Mientras la Biblia no sea interpretada, es como si el libro estuviera cerrado. Pero cuando la interpretación arde el corazón como resultado de que hay un encuentro con Dios y con su palabra, y se abre la Escritura, ahí aparece la luz. ¿En qué radica la relevancia de la interpretación? Precisamente en que, en primer lugar, la interpretación es relevante por su alcance, sobre todo para un instituto, porque la interpretación es la base y el fundamento para todo el resto de las materias que se desarrollen. No es la materia más importante, pero es la que le da fundamento. ¿Por qué? Porque si la persona interpreta bien, todas las demás doctrinas, todas las demás materias salen bien. ¿Por qué? Porque la hermenéutica se realiza y se lleva a la práctica, son normas, son principios, permítame el término, son herramientas, porque ya que hablamos que estudiar es un oficio, son herramientas que nos permiten hacer la exégesis. La hermenéutica bíblica
es hacer exégesis. Son principios y normas para entender, comprender, asimilar el mensaje de Dios en su palabra. Convive con las demás materias en su alcance. Y además tiene relevancia no solamente por su alcance, sino como Jesucristo nos mostró por su finalidad. Cuando la Escritura se abre, el mensaje es comprendido y es asimilado, pone en movimiento todo nuestro ser. Ese es el testimonio de estos hombres que estuvieron bajo una singular exégesis que hizo que ardiera su corazón. ¿Qué valor tiene, qué relevancia tiene la Escritura y su sana y correcta interpretación? ¿Qué pasa si no hay buena interpretación? Tal vez pase lo mismo que pasó con todo un pueblo o con parte de un pueblo, porque me estoy refiriendo al mensaje que Oseas le dio a Israel. Oseas capítulo 8, verso 12. Dice Dios: les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Qué increíble texto. Dice Dios: les escribí. Tal vez haya una referencia primaria a cuando en el Sinaí Dios le dio a Moisés las tablas de la ley escritas con el dedo de Dios, pero no cabe duda que es un término que se extiende a toda la palabra del Señor. Les escribí. La idea de la palabra es grabar. Dios dejó un registro. ¿De qué? De la grandeza de su ley. Les escribí las grandezas de mi ley, dice Dios al pueblo. Las grandezas en todo sentido es un término que habla de la magnitud de lo que es la palabra de Dios. Les escribí las grandezas de mi ley. ¿Y qué pasó? Dice: y fueron tenidas por cosa extraña. ¿Qué es tener la palabra por cosa extraña? El pueblo dijo: esto no es para nosotros. La leían porque el contexto nos dice que la leían. Pero no tenían un encuentro con Dios, era solamente algo externo y por lo tanto se separaron de la Escritura. Dijeron: esto no es para nosotros, la dejaron a un costado. Quiera Dios que jamás, ni nosotros ni la Iglesia del Señor, caiga en semejante experiencia, sino que por el contrario, al interpretar la Escritura, se cumpla su finalidad que la hace relevante. Arda el corazón y el libro se abra a nuestra comprensión y por ende a través de comprender el texto podamos comprender la grandeza de nuestro Dios. Veremos en segundo lugar las razones de la hermenéutica, de la interpretación. Mentes sinceras se han preguntado: ¿qué necesidad hay de que haya normas de interpretación? No alcanza con que yo la lea por mí mismo, que la entienda como la creo entender. No cabe duda de que sí. Respetamos.
Pero nos parece realmente un desperdicio no aprovechar lo que hombres fieles nos han dejado a través del estudio de la Escritura y de la enseñanza, y nos allanaron el camino para que nosotros ahora podamos encontrar algunas pautas que nos ayuden a entender la Escritura. Esto no va contra la iluminación del Espíritu Santo. La hermenéutica no anula la guía del Espíritu, la remarca. La Escritura no va en contra de la claridad de la Biblia. Algunos dicen, si hace falta normas de interpretación, entonces quiere decir que la Escritura no es clara por sí misma, de ninguna manera. Al contrario, basta con citar el Salmo 19 o una expresión del mismo: el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Por lo tanto, cuando damos razones que nos hablan de la necesidad de algunas normas de interpretación, es poder precisamente a través de ellas hacer la exégesis, entender la Escritura. Mencionaremos 5. Lógicamente, el tiempo establecido no nos permite ser lo explícitos que quisiéramos, pero rogamos que el alumno medite en la mención que hacemos para aprovecharse y comprobar a través de la misma Biblia que hay razones para interpretar la Escritura correctamente y tener normas, principios que nos ayuden a tal fin. Mencionaremos 5. En primer lugar, el diseño de las Escrituras. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice así Pablo: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Una de las tantas menciones que la Biblia hace para mostrarnos que Dios tiene un diseño. El sabio, omnisciente Dios tenía un propósito. Pablo dice que ese propósito Dios se lo ha dado a conocer. Es un misterio. Misterio no significa algo enigmático. Misterio en la Biblia significa algo que no estaba revelado y que no podría conocerse a no ser que Dios lo hubiera revelado. Dios se lo da a Pablo, a los apóstoles, a los profetas, en forma especial. Él siente ese peso y dice que Dios le ha dado a conocer el misterio según su voluntad y su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Nosotros no vamos a interpretar este texto, porque nosotros no estamos haciendo hermenéutica de este texto, estamos buscando razones. Se ve claramente que Dios tiene un propósito, un plan. Dios comenzó la historia. Y en medio de la historia Dios se fue revelando. Y la Biblia nos revela que un día Dios terminará la historia. Porque ¿qué es la eternidad? Sino precisamente atemporalidad, estar fuera del tiempo. Dios es eterno en todo el sentido de la expresión. Por lo tanto, el eterno un día comenzó la historia y empezó la revelación. La revelación camina al unísono con el plan de Dios.
Por lo tanto, Pablo dice, llegó un momento que Dios a mí, en el propósito de revelar su voluntad, me reveló este misterio, esta verdad. Por lo tanto, cada libro en la Biblia tiene su propósito. Cuando nosotros estudiamos el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios, cuando vamos a través de los históricos, a través de los profetas, vamos viendo que Dios tiene un propósito. Dios va revelando ese propósito. Por lo tanto, hay un diseño escritural. Los libros no cuentan por sí mismos, no aparecieron, la Biblia no está dada en abstracto. ¿Qué es abstracto? Traído de lejos, fuera de la realidad. Al contrario, van revelando el plan de Dios. Si hay un diseño bíblico, ¿cómo lo puedo comprender? Es ahí donde la hermenéutica nos da normas. B, segunda razón, la distancia de los escritos. Romanos, capítulo 15, verso 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pablo dice, hay cosas que se escribieron antes. Dice, ¿acaso la Biblia es un libro anticuado? De ninguna manera, contradeciría lo que dice el texto. Las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Pero evidentemente la escritura, y todos nos damos cuenta, que el escrito y tantos sucesos, enseñanzas y doctrinas de la Biblia fueron escritas tiempo atrás. Es sabido que cuanta más distancia tenemos con un escrito, más difícil se nos hace interpretarlo. Nosotros, si hoy tomáramos cierta información, si hoy tuviéramos que hablar con alguno de nuestros familiares, en esta forma y en esta terminología que hemos estado usando en este tiempo, seguramente tendríamos algunas expresiones que serían rápidamente captadas. Supóngase que alguien hablara con su madre en este momento y le dijera, mamá, es imposible que te visite por consecuencia de la cuarentena. Pero estamos esperando que se aplane la curva para luego poder vernos. Y mientras tanto, estamos esperando que se acentúen los testeos para saber cuánta población realmente está atacada. Nuestra madre nos entendería perfectamente. No es una terminología usual, aplanamiento de curvas, cuarentena, testeo, pero ahora es la realidad de todos los días. Estamos saturados de esa información. Supongamos ahora que esta misma conversación o esta misma expresión la lean dentro de 40 años sus nietos. ¿Entenderían lo que usted dice? ¿O haría falta que usted le explicara lo que es la cuarentena, lo que es el aplanamiento de la curva, lo que son los testeos? Lo hemos oído tanto que, sin ser personas del ámbito sanitario, las hablamos como si ya fueran parte de nuestro vocabulario común. Pero ¿qué pasaría si esto lo escuchan a la distancia nuestros nietos, nuestros hijos, si ellos no vivieron esta experiencia? Por eso, ¿cómo puedo conocer un escrito que habla de la realidad de lo que está ocurriendo en aquel momento? Pues ahí es donde la hermenéutica me da normas, principios, para que yo respete el texto.
Porque la interpretación siempre es en el presente de la Biblia, en el momento que se dijo. La aplicación es contemporánea. Claro que el texto lo dice, las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Quiere decir que toda la escritura es útil para nosotros, pero no toda la escritura es acerca de nosotros. Nosotros no cruzamos el Mar Rojo. Lo cruzaron los israelitas y aquella generación. Nosotros no anduvimos 40 años por el desierto. Nosotros no pasamos la experiencia del pueblo en la cautividad en Babilonia y los que fueron antes a Siria y todavía persiste. Sin embargo, de todo ello nosotros podemos aprender. Si sabemos interpretar en el presente de la Biblia y luego traer la lección a nuestra realidad, a nuestro tiempo y a nuestra experiencia. El diseño de la escritura, la distancia de los escritos, el discernimiento de los escritos. Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 5, verso 11. Dice el escritor de los Hebreos, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, el ABC. ¿Los primeros rudimentos de qué? De las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, nótese, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por vía de contraste, el escritor de los Hebreos les dice que no puede seguir hablando sobre el tema del sacerdocio de Jesucristo, porque ellos no discernían la enseñanza. Ellos no tenían los sentidos ejercitados. Dentro de la riqueza de este texto nos enseña que las verdades no solo deben conocerse, deben entenderse, deben interpretarse. Tiene que haber discernimiento. ¿Cómo logro tener discernimiento? Pues precisamente a eso apunta la interpretación. Comprender, discernir, tener capacidad de juicio, discernir la verdad. ¿Cómo voy a discernir una verdad que no entiendo? D. Las diferencias del escrito. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo asimismo el universo. Una vez más estamos frente a un texto lleno de enseñanza, pero nosotros lo que queremos encontrar en él alguna razón. Dice, ¿por qué? Porque se reconoce que Dios habló en otro tiempo. Hubo otro tiempo en que Dios habló. ¿Dios nos sigue hablando por la palabra? Claro que sí, sí es viva y eficaz. Pero el mismo escritor de los Hebreos dice que Dios habló en otro momento. Además, no solamente dice que habló en otro tiempo, sino de diversas maneras. Y además, a variedad de destinatarios, porque dice, le habló a los padres, y además les habló por medio de los profetas. Quiere decir que hubo variedad de instrumentos. Ahora nos habla por el Hijo, o en Hijo.
si habría que interpretar correcto. Lo cual, nosotros a veces leemos realidades espirituales que están en medio, insertadas en medio de la experiencia de personas que tenían diferentes culturas. Esa es la diferencia con el escrito. Hay escritos que están en diferentes culturas, que están en diferentes idiomas. El Antiguo Testamento hebreo y parte en arameo, una rama del caldeo, y todos sabemos el Nuevo Testamento en griego. Pero nosotros tenemos el castellano. Por lo tanto, hay diferencias. Esas diferencias sociales, esas diferencias culturales, de costumbre, esa diferencia de idiomas, puede salvarse perfectamente porque Dios, aunque habló a los padres en diversas maneras, a través de diferentes tiempos, a través de diferentes interlocutores, ahora nos habla a través del Hijo. Por lo tanto, todas esas diferencias pueden salvarse y nosotros podemos entender lo que Dios le habló a los padres y con todo eso comprender lo que les dijo a ellos, lo que nos dice a nosotros, y esas diferencias hacen necesaria algunas normas de interpretación. Finalmente, y para concluir este primer encuentro, diríamos el diseño de las escrituras, B, la distancia con los escritos, C, el discernimiento de los escritos, D, las diferencias sociales, culturales y de idiomas que tenemos con el escrito. Y finalmente hay una razón importante, las demandas que hay sobre nosotros para con el escrito. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vaya demanda. Trazar bien la palabra de verdad. No es solamente conocer, entender, sino hay una demanda para todo intérprete. Trazar bien la palabra de verdad. 5 razones que nos muestran el valor de la hermenéutica en la misma palabra de Dios.